Hola a todos, bienvenidos a una clase más de Amistad Cristiana Lindavista. Vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del libro de Salmos, el capítulo 28. Antes de comenzar, quiero invitarlos a cerrar sus ojos, a disponer su corazón para que Dios pueda mostrarnos algo, tengamos una revelación de su palabra y que el intento de clase que voy a intentar dar pues tenga mucho fruto. Señor, te damos gracias por disponer este tiempo en nuestras vidas, que tú estás dispuesto a enseñarnos y a mostrarnos cualidades, partes de tu personalidad, enseñarnos parte de tu carácter, y queremos recibirlo, Señor. Queremos disponer nuestro corazón, queremos que tú traigas una enseñanza que refresque nuestra vida, que mejore nuestra relación contigo. Padre, tú toma control de este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a leer el Salmos todos juntos. Vamos a leer el Salmo 28 completito, solo son 9 versículos, y después vamos a dar comienzo a la clase. Dice como título: plegaria pidiendo ayuda y alabanza por la respuesta. Es un salmo de David y dice en el versículo 1: a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Dale su merecido conforme a la obra de sus manos, por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos. Él los derribará y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoréalas y susténtalas para siempre. Pues el salmo está, yo veo tres partes. La primera parte, David clamando porque Dios lo escuche. Después Dios empieza a sentir o empieza a hablar sobre los malos, sus enemigos quizá, y empieza a pedir por ellos, y al final termina bendiciendo a Dios y dando afirmaciones sobre lo que es Dios para su pueblo. Y es bien interesante las oraciones que se han ido mostrando durante nuestro estudio en Salmos, porque nos ayudan a reflexionar sobre la relación que tenía esta persona, que tenía un corazón semejante al de Dios, el rey David, y poder entender cómo él se relacionaba con Dios y cómo lo percibía, cómo era su manera, su corazón, su mente, sus deseos, que él podía conectar con Dios. Y es sorprendente cómo él pasa por crisis, ¿no? Pasa por crisis y siente que Dios puede no escucharlo. Y eso es lo interesante del título de este salmo, y lo que intenta decirnos, que hay plegarias pidiendo ayuda y una respuesta, que buscan no solamente poder comunicarnos con Dios, sino que ya buscan una respuesta, una intervención. La oración es eso: permitirle a Dios la intervención en nuestra vida, permitirle que Él nos ayude, que Él se haga cargo. Y la oración llega a ser a veces un tema muy controversial, y lo que Dios me llevó en este estudio fue como a contestar esas preguntas que pueden surgir. Dios no me escucha, o Dios no está, o Dios escucha a todos, o Dios está dispuesto a escucharte. Bueno, muchas frases que podrían escucharse, pero Dios quiere enseñarnos que Él tiene un orden,
un orden que está guiado por su santidad, por su justicia. Y quiero cerrar este salmo aplicándolo con una enseñanza de Jesús en particular. Vamos a retomar el salmo, versículo 1 al 2. A ti clamaré, oh Jehová, no te desatiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Desde el inicio David no está asumiendo que Dios escucha automáticamente, o más bien que toda oración va a tener una respuesta inmediata. Por el contrario, David ruega que Dios no guarde silencio, que su oración que va a hacer, más que contemplarlo, que conectar con Él, que pedir una intervención, quiere que haya una respuesta y que pues esta respuesta le dé la certeza de que Él está con él. Esta certeza de que cuando Él clama, Él está ahí, que es necesario a veces ese clamor para nosotros poder entender que hay oraciones que no tienen distinción y son oraciones que vienen de un corazón necesitado, de un corazón pobre, de alguien que tiene necesidad y no busca y no encuentra la manera de poder conectar y de conectar con Dios, tener una respuesta, y entonces ve su necesidad de que necesita un mediador, alguien que intervenga entre tu oración y Dios. Ese mediador es Jesús. Y es ahí donde llega a ser bonito que las oraciones, confiando en que el Padre nos escucha, van a tener respuesta. Que a quien oramos, no oramos a un Dios lejano, sino a un Padre, como Jesús nos enseñó. Alguien que es cercano, que ya conoce tus necesidades, pero le gusta que pienses lo que Él piensa. Es como con mi esposa. A veces mientras platicamos, tenemos frases o ella completa mis oraciones o mis ideas que yo voy a decir y viceversa. A Dios le gusta eso, que cuando te está contando un plan que Él tiene preparado para tu vida o para la vida de los demás, para Israel, para todo el mundo, tú puedes entender y completar así, sé lo que te gusta, sé qué es lo que tienes. Y entonces cuando nosotros oramos conforme al corazón de Dios, Dios hace su voluntad y eso es hermoso, pero vamos a desarrollarlo más. La escucha de Dios no es automática, sino, o sea, no todo el que hable con Dios va a recibir una respuesta, sino que esta respuesta va directamente relacionada con tu relación, tu cercanía, tu comunión con Dios. Y aunque suene feo, sí existe una distinción entre la comunión entre los íntimos de Jesús. Lo veíamos con los discípulos. Tenía a sus íntimos, a sus discípulos íntimos. Tenía 3 a los cuales solamente se reveló a ellos. Y se mostraba de diferente forma a los íntimos que a los 12, que a la multitud, los 120, o a las multitudes como cuando repartió pan y pez. Jesús tiene algo y Dios marca una diferencia con los íntimos. Y entonces la respuesta de Dios no es que estás más cerca de Dios, sino es que te conoce Dios y conoce tus necesidades y por eso tus necesidades están suplidas. Dios es hermoso. Y entonces en la oración, en el Salmo, versículo 3, dice David: no me arrebates juntamente con los malos, que hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. David traza una línea clara entre 2 tipos de personas que oran. Los malvados, que también oran y hablan y se expresan hacia Dios, incluso utilizan lenguaje de paz. Sin embargo, su vida contradice su oración. Y en el versículo 5 es decisivo, que dice: por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, Él los derribará. El principio que nos enseñan estos 5 versículos, es que quien no atiende a Dios, quien no sigue sus principios, no puede exigir al mismo tiempo que Dios lo atienda. Y no se trata como de gánate la respuesta de Dios. No, nada se trata de eso. Sino que se trata de que
vivas que seas uno con Jesús. Se trata de responder a lo que Él quiere para tu vida, ¿no? La oración, lo que busca la oración, el poder de la oración está en tu cercanía con Dios. Si tú no tienes tiempo para buscar a Dios, para hablar con Él, pues entonces no puede, tu relación en tu oración no va a ser tan estrecha y no va a haber tanta confianza, que es lo que produce la oración. Estar fuera de Dios te da desconfianza. Sientes que Dios no te puede escuchar, que Dios no te puede hablar. Y es lo que trata de decir el versículo 3 al 5. Dios, no me hagas como los malos, que no tienen confianza para hablar contigo, que no pueden pedir por tu ayuda, que no pueden pedir tu intervención en su vida, porque no conocen tu palabra y no saben que eso es lo bueno, que eso es lo justo. Eso es lo que quiere enseñar este salmo. ¿Vale? El problema no es orar, sino orar con una vida incoherente. Mucha gente actualmente decreta cosas, cree que habla con Dios pidiendo cosas, pero quién sabe a quién ora, porque su vida no es coherente al Dios de Israel, al Dios de Abraham, de Jacob, a Dios, a Yahvé. No se sabe a quién orar, y ese es lo peligroso. El problema no es orar, sino la vida que es incoherente a esa oración y a quien piden que intervenga. Y pues bueno, esto aparece en otra parte de la Biblia, cómo está esta distinción, y quiero que pues completemos este salmo con eso. Vamos a Isaías 59, versículo 2. Bueno, Isaías, como buen profeta, está pidiéndole al pueblo de Israel que se arrepiente, ¿va? En contexto. Y entonces dice en el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. ¿Qué ha separado a los hombres y qué separa de alguien que tiene confianza para hablar, oh Dios, de invocar su nombre, y de los que no? Sus iniquidades. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Los pecados también estorban para que Dios no nos escuche. Y nosotros como cristianos debemos de vivir en una constante necesidad de arrepentirnos, de pedir perdón, de buscar la reconciliación a través de Cristo con Dios, para que Dios pueda escuchar nuestras oraciones. Vamos ahora a Proverbios, la gran sabiduría. Proverbios 28, 9, de los últimos capítulos. Proverbios capítulo 28, versículo 9. El que aparta su oído para no oír la ley, para no leer la Biblia, para no escuchar a Dios, su oración también es abominable. Y cuando se dice abominable es que es rechazada por Dios, no es digna de Dios. Está separada, esa no la toca Dios, es abominable para Dios. Y otra vez, volvamos a Isaías capítulo 1. Nos habla de cómo no podemos torcerle el brazo a Dios, aun cuando nosotros estemos mal. Y entonces aquí yo encuentro una enseñanza, que nuestra primera oración siempre debe de ser: Señor, perdona nuestras ofensas, perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, para que nuestra oración pueda continuar y partir ahí, ¿no? Dice en otra parte de la Biblia que nos acerquemos con acción de gracias a la presencia de Dios, dando gracias, pero también dando
pidiendo el perdón, pidiendo la misericordia. De verdad que tenemos que asumir que nosotros estamos a disposición de Dios y no Dios sobre nosotros. Nos ama mucho, pero es como un niño. Cree que su papá está a su disposición, pero en realidad el niño está a disposición de un padre. Y a veces nuestras oraciones llegan a ser como un llanto de que a veces el padre, para que el hijo aprenda una enseñanza, lo deja llorar un rato y ya después lo consuela. Pero Dios se comporta así. Vamos a leer los Salmos 1:15. Cuando extendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliques la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Cuando algo en nuestra vida está mal, cuando algo está en lo oculto, cuando finges, cuando tienes una doble vida, eso tienes que exponerlo a Dios constantemente. Dios tiene que transformarlo para que no haya impedimento en tus oraciones, para que no haya impedimento en tu relación con Dios, para que no haya un impedimento que Satanás tome y pierdas tu confianza. Recordemos que ese es el problema. Y continuemos, Salmo 28, versículo 6. Ya vamos terminando. Cambia el sentido del Salmo. Cambia y empieza a afirmar otras cosas. Versículo 6 dice: bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. David no concluye diciendo que Dios escucha a todos, sino que siempre escucha, y que esa es una afirmación. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Dios escucha los ruegos, Dios escucha el clamor. Está en su palabra, Jeremías 33. Clama a mí y yo te responderé. De verdad que hay poder también en el clamor, en la necesidad, en el corazón constricto, en el corazón quebrantado. Dios está con los necesitados, con los humildes de corazón, con los quebrantados de corazón. Entonces David no concluye diciendo que Dios escucha a todos, ni que siempre escucha, excepto a este tipo de personas, a ellas sí siempre los escucha. Y él dice que lo oyó y lo hace de una manera personal, porque él, al ser escuchado, tiene la confianza de que no es tomado entre los malos, que es justo delante de Dios. Y ese es su regocijo, ese es su placer de David. Y por eso David danza. Y muy bueno, dice aquí en la última parte del versículo 7, y con mi cántico te alabaré. O sea, Señor, tú que me escuchas, eso es lo que necesito, saber que tú me escuchas. Y que en ti puedo confiar y abrir mi corazón y derramar mi corazón. Y esa confianza que me da de poder orar produce un cántico. La verdadera alabanza viene de un corazón agradecido. Viene de ese gozo que produce que Dios nos contesta, que Dios está entre nosotros, que el reino de los cielos se ha acercado. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Y Dios va a contestar ese llamado de la iglesia y de su ruego, cuando la iglesia pida que Jesús venga. Jesús, ven, Maranata, Señor, queremos verte. Tú vas a contestar en su momento sobre ese clamor que tú pones en nuestro corazón. Y va terminando con eso. El Salmo 28, versículos 7 y 8 dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, versículo 9, y bendice a tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. Señor, el Señor nos empieza a decir, bueno, termina David, después de su alabanza, yo creo que aquí hay un espacio en este salmo, hay un pedacito, está como en otro párrafo. Yo creo que ahí David tomó un tiempo para cantar a Dios, alabó a Dios, y entonces después de alabar a Dios hubo una fortaleza
que lo expresó así: Jehová es la fortaleza de su pueblo. La confianza, la alabanza, el gozo que Dios produce se convierte en una fortaleza. Y una fortaleza es algo que tú construyes. Dios dice que Él es el cimiento y que sobre eso vayamos edificando cosas. Entonces, tu fortaleza debe de ser a partir de estos ladrillos de confianza en cada vez que Dios contesta una oración. Porque Dios estuvo una vez y estará otra vez. Y por eso dice: Jehová es la fortaleza de su pueblo. El pueblo tiene un buen de historias, un buen de ladrillos que han construido una fortaleza. Es un salmo de David, él es el rey del pueblo. Él dice: tú eres este refugio, esta confianza a la que alguien contribuye. Es la misma imagen que Jesús nos dice que somos la iglesia. Tú eres un ladrillo que construye con tus oraciones una fortaleza. Y que trae salvación a su ungido. ¿Quiénes son los ungidos? Los escogidos. ¿Y quiénes son los escogidos? A los que Dios llama. ¿Y quiénes llama? A todos llama a salvación. La iglesia es ese refugio para salvar a todos los que Él vengan. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, bendice a tus naciones. Son promesas que Dios dice: bendita sea tu casa y todas las... lo he olvidado, pero es que tú y tu casa van a ser salvos. Es ese mismo sentir: salva a tu pueblo y bendice tu heredad, y pastoréales y susténtales para siempre. La seguridad que Dios da no solamente termina satisfaciendo nuestro corazón, sino que es tan vasta, tan llena, que abre la puerta a que demás personas tengan esa confianza. Y bueno, tengo una última parte. Quiero comparar este salmo que hemos leído con un evento que sucede cuando Jesús está aquí en la tierra. No es una parábola, sino es un suceso que sucede, que creo que nos puede traer una enseñanza complementaria a lo que ya nos pudimos aprender y tener de enseñanza de este salmo. Quiero que vayamos a Mateo 15. Del versículo 21 al 28. La historia es sobre la mujer sirofenicia. Voy a leer toda la historia y después voy a tomar unos puntos y después la terminamos comparando y con eso concluimos. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Pausa. Y vamos entendiendo esta situación. Jesús está caminando, sale de una región, Tiro y Sidón, y de repente aparece una mujer atrás de ellos, que va, imaginemos, atrás de ellos, y sale gritando y diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le responde palabra. ¿Te imaginas ese momento? Tienes una necesidad, reconoces que Jesús es el hijo de David, por lo tanto que es el rey, y le estás pidiendo misericordia, clemencia, que Él tiene poder, y le dice: mi hija es atormentada por demonios. O sea, está reconociendo un poder sobre los demonios, sobre el mundo espiritual en Jesús, y Jesús no responde. Entonces, acercándose sus discípulos se acercan a Jesús. Yo creo que Jesús iba caminando más adelante, no sé. Le dicen: despídela, porque da voces tras nosotros. Sigue pidiendo misericordia. Y siguen avanzando, y ella sigue pidiendo misericordia, y siguen avanzando.
No sé cuántos minutos pudo haber durado eso. Pero Jesús les dice, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciéndole, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y aquí me parece una enseñanza tremenda respecto a la oración, sobre cómo uno puede estar necesitado, saber quién es Dios, pedirle a Dios, pero Dios dice no. Pero la persona, la mujer sirofenicia no se detuvo, sino que siguió siendo insistente, siguió siendo... vaya, Jesús le responde y le dice algo, pues está feo. Le dice, ¿cómo puedo darle la comida? ¿Cómo puedo quitarle la comida a mis hijos y dárselo a los perros? Se le está comparando con un perro. Y le dice, y lo impactante de esta persona es que le dice, sí, Señor. Y en ese sí, Señor, es que dices, no tengo derecho, no tengo ningún derecho, soy un gentil, soy mujer, no tengo ninguna, culturalmente era doblemente marginada, teológicamente no era justa o no merece nada. Y dice, sí, no tengo derecho, solamente tengo necesidad. Y quiero terminar esta enseñanza con eso. Que Jesús quiere que muestres eso. A veces nuestro corazón está tan duro que Él no puede intervenir en la solución de nuestra vida y tienen que comenzar con cosas tan sencillas como es reconociendo esta necesidad. Que no viene con un derecho diciendo yo me lo merezco, yo me lo gané, yo pudiera hacerlo, pero pues me dicen que te pida, Señor. Señor, sino que reconozcas que tienes una necesidad, que tú no puedes, que necesitas la intervención divina. Y entonces el silencio de Jesús no se convierte en una indiferencia, sino es un reflejo de lo que estamos aprendiendo en Salmos 28. Hay una distinción. La escucha o la respuesta, después de la escucha, la respuesta no es automática. Entonces es necesario que el silencio de Dios a veces se dé para que nosotros reconozcamos que necesitamos tal vez alinearnos o necesitamos reconocer su necesidad más. Pero lo que Dios también quiere es ejercitar nuestra fe. Quiere que seamos perseverantes, que nos permanezcamos humildes, que permanezcamos amándolo. Y Él no nos deja, porque el que no conteste las oraciones no significa que Él no está, simplemente significa que esa es nuestra respuesta. El silencio también es una respuesta. Jesús guarda el silencio y luego responde estableciendo un orden. No responde luego con la respuesta, sino dice, ¿cómo puedo quitarle la comida a los hijos y dárselo a los perrillos? Lo que Jesús quiere decirle es, primero los judíos, después los gentiles, que es lo que después Pablo nos enseña. La salvación viene por los judíos, y cuando la plenitud de los judíos se complete, entonces la plenitud de los gentiles se complete, entonces los judíos serán salvos. Hay un orden, y Dios nos quiere enseñar eso también. La respuesta tiene un orden. Tal vez no estamos preparados para la respuesta, pero todo hay un orden, y ese orden es a través de Cristo. A veces lo que estamos pidiendo no es lo que necesitamos es a Cristo. Lo mejor que pudimos pedirle a Dios y lo que podemos pedirle, lo mejor que Él nos puede dar es a Cristo. Él quiere que pidamos el reino, Él quiere que pidamos a Cristo.
Su silencio es, yo sé tus necesidades, realmente quiero que tú te unas a mi corazón y que pidas por mi hijo la salvación del mundo. Y está aún más tremendo, Lucas capítulo 28 del 1 al 8, hay otra enseñanza, la viuda insistente, sobre la respuesta, sobre la plegaria de pedir una respuesta de parte de Dios. Dios no escucha la oración de todos, Dios quiere, la escucha de Dios está condicionada por nuestra relación, y esta relación va mediada o va justificada por Cristo. Cuanto más tenemos revelación de Cristo, más confesamos y entendemos que Él es el Señor y creemos más, tenemos más confianza, por lo tanto somos justos, y como somos justos, Dios nos escucha. Y como Dios nos escucha, podemos tener mayor confianza, mayor fe, y esto es lo que necesitamos para vivir plenamente. Confianza en Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Dios no guarda silencio ante el justo que clama en Cristo. Pues hermanos, que tengan muy buena tarde, noche, mañana. Dios los bendiga mucho y espero que esta clase les haya gustado. Que tengan muy buena tarde.